Hello, hello. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que usted nos vea, a la hora que usted nos esté viendo, bienvenidos una nueva vez más a un episodio de estos episodios especiales que tenemos de la Rutina Podcast. Hola, mi querida Yara, ¿cómo estás? Todo bien, amigo. Gracias. Estoy súper feliz porque estos episodios especiales que hemos preparado para el público han sido todo un éxito y de verdad que la gente ha quedado encantada Así y es. el de hoy va a dar mucho El, de qué hablar. Y le va a dar mucho de qué hablar, de verdad que sí, que es un tema que como hemos dicho ya en ocasiones anteriores, hemos así en diferentes episodios tocado y qué bueno que en estas ocasiones, en estos programas, podemos traer a personas que sí saben del tema y sí pueden hablar, tienen la potestad para poder emitir cualquier opinión, juicio al respecto, porque son profesionales. Y en el día de hoy tenemos a una persona muy especial compartiendo con nosotros también que es Lorraine Isa, Muy que es querida por los dos, mi por amor. ambos. Sí, ella es es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja, es especialista en intervenciones en psicoterapia y hoy está con nosotros para hablar un poco de qué vamos a hablar, Yara, De duelo. del Queremos duelo. ese tema, lo hemos tratado aquí, nosotros hablando dentro de nuestra chercha, de situaciones del día a día, y siempre mencionamos, tenemos que traer un experto porque nosotros nada más sabemos de comunicación. Así es. Lorraine, Loren, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, hola, bien, Lorraine. ¿y ustedes? Qué bien. gusto, y un honor para mí compartir con personas tan queridas como ustedes. Qué bueno Ay, verlos a los dos. es un Gracias, de verdad. placer tenerte aquí Sí. de verdad con nosotros en la Rutina Podcast y eres parte de estos programas especiales que estamos eh, brindándole al público para que puedan también aprovechar un poco de esos temas que no tienen el alcance o que también a la gente le da miedo, porque hay que decirlo, a la gente le da miedo preguntar o visitar un psicólogo para conocer de una manera más profunda y sobre todo un tema tan delicado como es el duelo que tiene muchísimas etapas y Sí. creo que pudiéramos iniciar preguntándote para que la gente entienda qué significa el duelo, qué es un duelo. Antes de iniciar, quizá me quede un poquito corto, Lorraine, a ver Ay, si mi tú le puedes amor. explicar qué, porque yo sé que hay más a las personas de la Rutina Podcast, quién eres, a qué te dedicas específicamente, porque creo que me quedé corto con lo que dije. Tú, yo creo que te lo dijiste todo, yo soy Mm, psicóloga, yo trabajo con familias, parejas, bueno, lo que quiere decir que desde la niñez, la infancia hasta la tercera edad, trabajo con casos de crisis, duelos, traumas y básicamente a eso me dedico, a acompañar a las personas en sus procesos de duelo y en el trayecto de su vida, a tratar de acompañarlos a su crecimiento personal y relacional. Yo sé que Yara ya de antemano te preguntó que qué era el duelo, pero ahora que mencionas trauma, ¿se asemejan ambas cosas? Sí, sí puede, una de la otra se desprende o se ligan. ¿Qué tú nos podías aclarar y Voy decir? a responder las dos cosas. Vamos a iniciar con la respuesta de Yara, porque fíjate, vamos a tratar de entender que el duelo es el proceso que vivimos cuando perdemos algo o a alguien que es importante, que es significativo para nosotros. Es ese proceso de adaptación que vivimos cuando nuestra vida cambia, ¿ok? Por Ok. ejemplo, cuando perdemos un ser querido por fallecimiento, cuando tenemos la ruptura de una relación, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos nuestro hogar, nuestra casa, que es algo físico, que es algo material, vamos a decir. Cuando nos diagnostican una enfermedad, y sobre todo si es una enfermedad terminal, ahí viene un proceso de duelo bien delicado. Mm, Cuando algo cambia en el transcurso de nuestra vida que nos irrumpe lo que es la normalidad, ¿verdad? De nuestra vida, ahí viene un proceso de duelo, que es ese proceso que atravesamos para adaptarnos a esa nueva realidad de vida que nos toca vivir.
Y en ese proceso de duelo, ¿qué se vive? Bueno, ahí se vive una serie de sentimientos que son bien difíciles de vivir. Ahorita decía Yara que la gente le anda huyendo a ese tema. ¿Por qué? Porque es bien difícil afrontar todos los sentimientos que nos abruman en un proceso como este. La tristeza, la rabia, la culpa, la angustia, todos estos son sentimientos que son naturales en el proceso de duelo. Hay autores que describen el duelo como bajar al infierno. Y el dolor es tan, sí, el dolor es tan fuerte que se puede sentir, el dolor emocional, se puede sentir hasta físico. ¿Ok? Wow. ¿Qué pasa en el duelo también? En el duelo pasa que, por ejemplo, todo lo que se nos hace fácil hacer en nuestra rutina diaria se nos complica, se dificulta. Por ejemplo, se nos puede hacer fácil levantarnos en la mañana y cepillarnos y bañarnos. Ya Ok. eso se complica. Por lo Wow. tanto, una persona que está atravesando un proceso de duelo, que perdió su pareja o que le falleció su padre o su madre, si ya se levanta, se cepilla y desayuna, ya está siendo suficiente. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos el hábito, el mal hábito de decirle, vamos, tú puedes, pero adelante. Ya con el hecho de que esa persona se esté levantando y esté yendo al trabajo, ya está subiendo el pico Duarte. ¿Ok? Claro. Ya es un esfuerzo sobremanera. Sobrehumano ese esfuerzo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que todos los niveles de funcionamiento, todo lo que hacemos en el día a día, descienden, ¿ok? Todo lo que nos hace sentir a gusto, todo lo que podemos hacer, o sea, los niveles de concentración descienden. El nivel de, vamos a decir, todo lo que nos hace sentir a gusto o todo lo que nos disfrutábamos antes, ya no nos hace disfrutar. Lo que nos causaba disfrute y gozo, ya no nos causa gozo ni disfrute. Okay. Loren, ¿la gente confunde duelo con tristeza también o es lo mismo? Sí. Bueno, durante el duelo vivimos sentimientos, vivimos tristeza. La tristeza es una emoción básica que vamos a vivir durante el duelo. Y durante el duelo me imagino que, bueno, eso deberá, que esa es la siguiente pregunta que tengo. Eso tiene una etapa, pues me imagino que eso va a depender de la persona y también si se trata con un psicólogo, pero si una persona, por ejemplo, se descuida y dura años en ese proceso, ¿también puede caer en una depresión? ¿Sabes lo que pasa, Yara? Que cuando tenemos un cambio en nuestra vida como esto y no atravesamos el duelo como deberíamos atravesarlo, por ejemplo, no hablamos, no lloramos, no nos permitimos vivir el dolor, entonces el duelo no pasa, sino que se pausa. Como se retrasa. Exacto, se retrasa, se posterga, como lo queramos Se queda llamar. en pausa. Se queda en pausa. Y ahí les respondo la pregunta a Harold. Y es que se puede convertir en un trauma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las situaciones difíciles de nuestras vidas, las situaciones de que nos causan tristeza, que nos causan malestar, pueden provocarnos traumas. Sobre todo los duelos no resueltos, que son como las heridas que, ¿verdad? Las heridas que son infectadas emocionalmente, son los traumas de nuestra vida. Y los traumas son acumulativos. Lo que quiere decir es que si un duelo no se sanó, se convierte en un trauma y mañana entonces tengo otra pérdida en mi vida, no la trabajo, no la vivo de manera sana, de manera saludable, entonces voy acumulando otro trauma. Eventualmente, en algún momento de mi vida, voy a vivir otro momento difícil porque esa es la vida. En la vida vamos viviendo pérdidas, vamos viviendo cambios y tenemos que ir naturalmente atravesándolos y sobreponiéndonos como seres humanos. Si los vamos postergando, acumulando, evadiéndolos básicamente, entonces los traumas se van acumulando. Y entonces en algún momento, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a responder y responde con algún tipo de trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, ¿ok? Con algún trastorno de ansiedad, de depresión o cualquier trastorno, incluso con alguna somatización, que es cuando el cuerpo físicamente refleja lo que emocionalmente no estás expresando. Bien. En ese caso podría ser como que las personas en ese momento toman amor a la comida, en un momento dado pueden comportarse de una forma agresiva
O al Te digo alcohol. porque, al alcohol, te lo digo porque reciente con una pérdida, hace apenas 8 meses, de mi madre, yo tengo un familiar, mi tío, y él no expresó absolutamente nada. Entonces, en ese momento, eh, pasaron días, y yo tuve que sentarme con él. Y cuando yo me senté con él, es que como él vivió la etapa de salir con ella desde el momento en que pasó la situación y no se acercó más hasta el día que ya íbamos a llevarla al sepulcro, que todo ya, que ahí fue el final. Ahí, hasta ese momento él no estalló. Hasta ese momento él no había pronunciado absolutamente nada. Entonces, eso es un duelo retrasado. Esas son cosas que, como tú explicas. Sí, podría ser, pero fíjate algo, hay veces que, por ejemplo, antes hubo algunas etapas del duelo que nos ayudaron a explicar el duelo, a entender el duelo. Por ejemplo, hay algunas 5 o 6 etapas del duelo que se estudiaron para permitirnos entender el proceso de duelo, que ahora mismo no es tan estructurado el duelo. Ahora explico. Por ejemplo, antes se entendía que el duelo se atravesaba por esas etapas. Por ejemplo, que la persona cuando se enteraban de la noticia, de por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, entraba en una etapa de shock o impacto y se quedaba pasmado. Esto es el cerebro que permite este impacto y este estado de shock como respuesta de protección para evitar, por ejemplo, la locura en el ser humano, ¿bien? Y es una noticia tan fuerte que naturalmente nos vamos a quedar impactados. Y luego Claro. empieza entonces la etapa de negación. No, eso no pasó, eso es mentira, pero tiene que haber algo que se pueda hacer. Y luego entonces atravesamos una etapa de negociación, que es cuando negociamos incluso nuestra propia salud para que esa persona esté bien y vuelva a la vida. Y así atravesamos diferentes etapas, como por ejemplo la rabia, y hasta que llegamos a la aceptación. Pero ¿qué pasa? No necesariamente vamos paso a paso por esas etapas. Todas esas etapas las podemos atravesar cuando tenemos un cambio o una pérdida en nuestra vida, pero ya se ha estudiado que el duelo es un proceso dinámico, lo que quiere decir que es un proceso que se atraviesa a lo largo de la vida y no necesariamente termina. Por ejemplo, si perdemos un ser querido que es muy significativo en nuestra vida, con quien teníamos un vínculo muy cercano y muy fuerte, ese ser querido no lo vamos a olvidar jamás y No. siempre vamos a tener ese vínculo en nuestro corazón y esos recuerdos vivos. Entonces, Claro. ¿qué vamos a hacer con esa pérdida? Bueno, con esa pérdida vamos a aprender a vivir. Con ese dolor vamos a aprender a vivir. Vamos a sanar ese dolor y vamos a aprender a vivir con esa ausencia. Pero en el transcurso del tiempo, en fechas específicas, por ejemplo, en Navidad, en los cumpleaños, en bodas, en el cumpleaños de nuestros hijos, por ejemplo, vamos a revivir ese dolor de la pérdida de esa persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eché para atrás en el duelo. ¿Quiere decir que nunca lo superé? No, lo que explica eso es que el proceso es dinámico y siempre va a estar vivo. Siempre va a estar vivo. ¿Ok? Entonces, Ok. Ok. no hay un cierre del proceso, sino que se mantiene abierto. Lo que sí es que vamos integrando el proceso, integrando la pérdida y la realidad hasta que lo aceptamos, pero también estamos abiertos a que en algún momento recordemos y se remuevan todas esas emociones que en algún momento sentimos. Ok, de igual forma me imagino que eso pasa mucho cuando las personas, las mujeres, pierden un embarazo, que tienen que pasar por la etapa de vivir con ese duelo, o sea, porque por X o por Y a lo mejor hay personas que no han tenido hijos y que han tenido varias pérdidas o que han tenido una, pero quieren seguir buscando. Luego, pues entonces pueden tener un hijo, pero tienen ese duelo porque tuvieron una o dos pérdidas. Ahí es que también se tiene que aprender a vivir, poniendo el ejemplo, y tú me confirmas si es así, porque ya por tu explicación, Lorraine, lo que siento es que a veces nosotros sentimos que en el momento en el que estamos atravesando por una situación difícil, sobre todo cuando es una pérdida de un ser cercano, la gente siente como que en ese momento, pero por lo que tú explicas,
nosotros vivimos etapas de duelo en la vida completa desde pequeño, o sea, a lo mejor vivimos un duelo porque, o un niño vivió un duelo porque lo cambiaron de un colegio a otro, o porque se mudó de un país hacia otro país porque sus padres tenían que trabajar y dejó toda su familia y todos sus amiguitos. Todo eso entonces como que se va quedando y va creciendo y mediante el tiempo puede revivirse con momentos o situaciones. Totalmente, así es como tú lo dices, Yara. Son pérdidas que a lo largo de la vida vamos a ir recordando y nos pueden arrugar el corazón en algún momento. ¿Tú ves? Los recordamos y si nos recordamos y nos entristece, no pasa nada. No quiere decir que no lo vivimos, que no lo elaboramos. Sí es necesario, como tú mencionas ese ejemplo de los niños que emigran, por ejemplo, que cambian de colegios, que se trabajen, que se conversen, que se trabaje el proceso, que se acompañe al niño en ese trayecto, porque por ejemplo un proceso de migración es un duelo que hay que atravesar y hay que acompañar a los niños, a familiares en ese trayecto de explicación, de acompañamiento, de la despedida de sus amigos, de sus familiares, y a veces hasta de mascotas que tienen que dejar. Es más difícil el duelo para los niños que los adultos, porque No entendemos que como son niños, es como más fácil, No podemos entender. Si tú supieras que los niños son bastante resilientes, lo que pasa es que muchas veces cometemos el error de no comunicar a los niños para evitar que no sufran. Y cometemos ese error con tres personas, con tres poblaciones, con los niños, con los envejecientes y con discapacitados mentales. Entendemos que para evitar el dolor emocional, no tenemos que explicarles lo que está pasando. Y es todo lo contrario. Son parte de la familia y necesitan y tienen el derecho de conocer la verdad y tienen también el derecho de atravesar su proceso de duelo. No tienen cómo atravesar el proceso de duelo si no conocen la verdad. Entonces, solamente conociendo la verdad de lo que va a suceder es que pueden sentir lo que sienten y atravesar su proceso. De igual forma, me imagino que eso pasa también con los mismos niños cuando los padres se divorcian. Totalmente. Los niños, fíjate, son seres muy perceptivos. Ellos son intuitivos y se dan cuenta de todo lo que pasa en la familia, ¿ok? Wow. Observan mucho. Sin que los adultos nos demos cuenta, ya ellos van observando. Lo que ellos observan lo manifiestan a través de conductas, ¿ok? Y de emociones. Entonces, los adultos necesitamos poner nombre a lo que está sucediendo en la familia y eso le permite a ellos entender y poner en contexto eso que van observando y eso que van percibiendo. Bien, la verdad siempre libera, la verdad siempre sana, ¿ok? Y con la verdad es que necesitamos ir atravesando esos procesos. Hay etapas del duelo. Sí, las etapas del duelo son, vamos a decir, la que estuve mencionando, de la aceptación, la etapa de shock, de impacto, de la negociación, la etapa de la rabia, de la ira, hasta llegar a la etapa de la, vamos a decir, de la aceptación. Sin embargo, no son tan estructuradas ya, sino que son parte del duelo, ¿ok? Son parte del duelo, pero no todas las personas atraviesan por todas las etapas y no siempre se atraviesan en orden, ¿ok? No siempre se atraviesan en el mismo orden y no necesariamente tenemos que atravesar por todas las etapas. ¿Okay? Loren, eso quiere decir que también que nosotros vamos dentro de lo que es el trayecto de toda nuestra vida, todo nuestro paso por esta tierra, vamos siempre a tener un duelo o siempre vamos a vivir en un duelo. Bueno, muy buena pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque desde que nacemos estamos en duelo. Desde que salimos del vientre de nuestras madres, ya eso es un duelo. salimos de un ambiente y salimos al mundo. Nos despedimos del vientre materno y llegamos a un mundo desconocido. Primer duelo. Luego entonces salimos de la infancia y entramos a la adolescencia. Segundo duelo. Salimos de la adolescencia y llegamos a la adultez. Salimos de la casa y nos vamos a nuestra emancipación, a nuestra vida adulta, ¿ok? Muchas veces nos mudamos solos, pero nos desprendemos de nuestros padres. Y a veces nos casamos y entramos a esa vida con pareja. De la vida con pareja, a solas, las personas que deciden tener hijos, por ejemplo, despiden su vida a solas con la pareja y le dan la bienvenida al primer hijo, ¿ok? Todo eso son duelos.
El último duelo, vamos a decir que es el duelo de la tercera edad, del envejecimiento. Me doy cuenta que estoy perdiendo años de vida, me doy cuenta que estoy perdiendo vida, que estoy perdiendo salud, que ya mis órganos pierden vida, que mis funciones vitales, mis signos vitales pierden. Claro, que ya no hago lo mismo que antes. Hago lo mismo, pierdo energía, voy perdiendo vida, básicamente. Cuando uno se queja que dice, ay, quiero ser niño otra vez, ay, quiero volver a mi infancia, no quiero ser adulto. Yo que he visto muchas veces personas ahí en las redes, justamente ayer una amiga que dice, quiero volver a mi vida de adolescencia y no tener que pagar la electricidad más, porque me llegó muy caro. Entonces, eso está viviendo un duelo ahí. Todo, es que la vida completa es un duelo. Entonces los seres humanos a veces nos aferramos a las etapas de la vida y necesitamos abrir, vamos a decir, la mente a que la vida son cambios, ¿ok? La vida son cambios continuos. Incluso la vida en pareja. La vida en pareja es un riesgo porque hoy nos enamoramos, pero mañana podemos no estar enamorados de esa persona. O puede que esa persona no esté enamorada de nosotros ya y decida no estar con nosotros. Y así como la vida misma es un riesgo. No sabemos cuándo morimos. No sabemos cuándo nuestros seres queridos van a morir. Bien, entonces básicamente la vida es un cambio constante. Y así como disfrutamos los momentos bonitos, que esos se van, los momentos que no son tan bonitos, que son difíciles, que es este proceso de duelo, que lo vamos a vivir cada cierto tiempo, también va a pasar. Lo que pasa es que se siente muy fuerte porque es muy difícil, es muy doloroso. Y puede durar, por ejemplo, entre 6 meses hasta 2 años. Bueno. Eso iba a preguntarte que cuánto se vive eso dice, con un duelo. Eso dice la literatura. Los libros dicen que un duelo, por ejemplo, puede durar hasta 2 años, y eso es lo sano. Entre 6 hasta 1 o 2 años. Pero mientras la persona pueda funcionar, o sea, levantarse, trabajar, bañarse, comer algo y hacer algo que sea funcional en su vida, entonces está bien. Y Lore, una pregunta, que es algo muy común que pasa en República Dominicana, porque aquí es que vivimos, ¿verdad? Pero es algo que es muy común. No sé si, bueno, Harold acaba de poner un ejemplo hace un rato, yo lo he vivido. De repente muere alguien, la muerte es dolorosa de cualquier forma que venga, por un accidente, por una enfermedad, por lo que sea, es dolorosa. Muchas veces la gente ya llega un momento en que tiene como una cierta conformidad, si ya es una persona con una edad bastante avanzada, que ya tiene tiempo enfermo, ya es un poquito diferente, pero no deja de doler, porque es una pérdida. Pero, ¿qué tú pudieras recomendarle a ese público que nos escucha cuando atraviesa por una situación tan impactante como que murió alguien por un infarto, por un accidente, por la forma que haya sido, y que muchas veces en familias hay personas que reaccionan de una forma que otra? Hay uno que le da para resolver, vamos a resolver funeraria, vamos a ver, y siempre entonces es el que está como más fuerte. Hay 3 de la familia que están vuelto un disparate, por decirlo así, o sea, llorando, no hay forma de que se puedan consolar. Hay otros que simplemente se están en una de las etapas que tú mencionaste, que es dentro del momento, en la negación de por qué está pasando esto, por qué esto pasó. Entonces, me gustaría que tú pudieras guiar un poco, aconsejar de una forma u otra como especialista a todas esas personas que nos escuchan, porque el momento es el que habla, pero sería bueno como que tú pudieras ayudarla un poquito con esa parte. Sí, fíjate, como tú decías, independientemente de la edad de quien fallece y de cuán preparados hayamos estado, cualquier pérdida, cualquier fallecimiento va a ser difícil porque es una despedida y todas las despedidas son tristes. ¿Tú ves? Entonces, las respuestas de cada persona van a variar y lo importante es respetar la respuesta de cada uno. Bien.
Si la persona que está resolviendo quiere resolver, pues permitirle resolver. Eso es una función necesaria. Ok. Si hay una persona que está en shock, permitirle que atraviese ese shock y estar a su lado hasta esperar que quiera hablar, por ejemplo. ¿Ok? Si hay una persona desconsolada y no puede parar de llorar, pues permitirle el llanto. ¿Ok? Porque a veces tenemos la intención de ayudar y lo que hacemos es desayudar. Y No, no. la forma en la que intentamos ayudar es querer imponer nuestras creencias, por ejemplo, Ok. decir, mira, tú tienes que estar fuerte, a fulano no le gustaría verte así, ahora tú tienes que ser el hombre de la casa, o tu mamá tiene que ser, tú tienes que estar fuerte para tu mamá, o tú sabes, todas esas creencias o todas esas tareas, esos roles que le queremos imponer a la familia, ¿quién ha Wow, dicho sí. eso? Nosotros no Eso somos así. quienes para estar imponiendo y poniéndole tarea a la gente. La persona necesita vivir sus procesos como le surja, como le Eso surja. así. Y eso es algo que surge de manera natural. Hay que permitir a la gente vivir su proceso precisamente como venga el proceso. Así Y es. cada quien lo vive a su manera y cada quien le toma el tiempo que le tome. Eso es otra cosa. El tiempo de cada quien es individual. ¿Ok? En una misma familia que se le muera el mismo papá, a cada hijo le va a doler de forma distinta, porque la relación con ese papá tenía un vínculo diferente, era diferente. Eso no quiere Entonces, decir de perdón que te interrumpa, sí que tú lo amas, o me amaba más, o que tú no quieras saber de esa persona, porque como tú dices, Lorraine, las personas nos dejan que el otro viva sus procesos y su duelo, sino que le toda- quieren imponer inmediatamente oye, tú eres el hombre de la familia ahora, ya, tú tienes que resolver, y estar tranquilo y enfócate y resuelve. Correcto, o sea, ese papá que fallece, por ejemplo, pudo haber tenido 4 hijos y cada hijo va a tener una respuesta totalmente diferente. Va a haber uno que va a seguir trabajando y no va a llorar, va a haber otro que se va a deprimir, va a haber otra que va a salir de fiestas y se va a sumergir en el alcohol, por ejemplo. Va a haber otro que se va a aislar en su habitación. O sea, son respuestas diferentes, de acuerdo incluso hasta de su personalidad y de los recursos emocionales que cada uno tenga. Bueno. Súper, súper válido tu comentario porque nosotros todos hemos vivido y hemos pasado por el proceso de duelo y yo recuerdo, hay una historia mía que es bastante, para mí ya a mi edad me da hasta risa y es que yo tenía como 14 años, 13 años cuando mi abuelo, uno de mis primeros abuelos falleció, fue de parte de mi padre y mi abuelo estaba enfermito en cama, o sea, él como que se enfermó como una semana solamente duró y él vivía en el campo y él estaba esperándonos literalmente a mí, o sea, a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos, porque cuando él venía del campo a la capital, él venía a mi casa, era, y él conmigo se llevaba súper bien, porque a pesar de que yo era la más pequeña, yo era la que más como que lo entendía. Y yo recuerdo que él postrado en la cama, ya agonizando, él abrió los ojos y nos vio y como que se despidió. Entonces yo recuerdo que yo me quedaba con él en esos instantes, en esos como últimos momentos de su vida. Y tú sabes que en los pueblos, en los campitos, la gente lo que hace es como que se queda velando, como que ya todo el mundo se queda ahí, alquilan sillas y todo, porque ya la persona está como en sus últimos respiros. Y yo me acuerdo que yo le tomaba el pulso y todo, yo, bueno, pues nada, él sigue ahí, hasta que llegó un momento en el que él se despidió de mí y de un primo muy cercano, un primo hermano mío, él se despidió de nosotros, que éramos como de los nietos más cercanos, él se despidió, nos miró, nos apretó las manos y ahí mismo fue su último respiro. Y te estoy diciendo, Loren, que yo tenía como 13 años. Ah, Y yo cuando viví ese momento, yo salí llorando porque él se despidió de mí. claro. Eso me hizo sentir bien, pero a mí lo que me molestó fue, dentro de todo eso, cuando la gente comenzó a decirme que no llorara, Oye, eso, Dios mío. que no llorara, que todo estaba bien, que él no se había muerto. Y yo, pero ¿cómo tú me dices que no llores, que no se ha muerto si yo lo acabo de ver? Y él me, o sea, él me apretó la mano, me abrió los ojos, hizo, y se murió, o sea, se Oh, quedó. Le tomé el pulso, lo revisé y yo dije, ya, o sea, ya está descansando.
Claro. Entonces yo con esa edad, yo recuerdo que decía, pero ¿cómo tú me dices que no llore si este es mi sentimiento? O sea, yo sé que Totalmente. yo sé que él se murió, o sea, yo sé que todo, pero ¿cómo tú me pides que no llore? Entonces, es bueno que tú menciones ese tipo de cosas y por eso es que te hago la pregunta, justamente porque yo creo que una de las cosas más difíciles para mí, por lo menos en particular, y me imagino, Harold, que tú estarías de acuerdo, es tú darle el pésame a una persona, porque tú acabas de explicar, cada ser humano es diferente y tú debes de tener las palabras correctas, que no hieras, que no lastimes de alguna forma o algún sentimiento que esté, aunque esté pasando por una situación Totalmente. difícil, esa Totalmente. persona. Mira qué linda tu historia. Gracias por compartirla. Qué privilegio tuviste de estar ahí con tu abuelita. Claro. Y qué natural esa reacción y Dios mío, cómo increíblemente la gente quiere limitar a las personas de una reacción tan natural como el llanto. Claro. Cuando viene la Y, tristeza, lo que la tristeza quiere salir a través del llanto y de los gritos, y entonces hay que permitirle a la gente eso. no, Llorar. y que lo podemos decir abiertamente, yo era un muchacho y Claro. mi mamá, Y y mi aunque no mamá lo me dijo, fueras, y aunque no lo fuera, los adultos podemos permitirnos llorar y gritar. no, pero te digo que yo era un muchacho en el sentido que hasta como a un niño tú le, o sea, tú le, ¿Sabes? lo cohibes, porque un adulto a lo mejor pudiera entenderlo más. Y recuerdo que mi madre, que me conocía y me conoce bastante bien, Es tu digo, mamá. pero déjenla llorar, es su abuelo. Y para que tú veas la diferencia de mi abuela, la esposa de él, que de parte de mi padre, a los 9 meses falleció. Le, le, le impactó mucho la falta de mi abuelo porque todos pensábamos que mi abuelo iba a morir primero porque ella era la que siempre estaba enferma. Y para que tú veas la diferencia, que yo a ella no la pude despedir. Porque ella, en el instante que ella falleció, fue, yo estaba en pruebas nacionales del colegio y entonces no pude ir al campo porque no, tú sabes que en la prueba nacional no dan permiso. No hay Y chance. yo no pude enterrar a mi abuela, yo no pude verla, o sea, yo no pude darle el último adiós. Claro, ese duelo yo lo viví muy diferente porque mi abuela cuando venía a mi casa, yo siempre era muy apegada a mis abuelos, o sea, como ellos no vivían conmigo, pero yo siempre era muy chévere con ellos, que lo cuidaba, que lo atendía, que yo le decía. Entonces eso también me hizo sentir como, yo no me sentí mal, o sea, yo lo lloré, pero no fue algo como que, pero como quiera, queda ahí. Coño, no me pude despedir de ella. A diferencia de, tú sabes, pero la gente, por eso que, porque Quiere la manipular gente mucho los quiere sentimientos y manipular los duelos, las las emociones. emociones. Totalmente. Y a veces eso es precisamente, muchas veces es porque el intento de ellos mismos evadir sus propios sentimientos. A veces la gente Interesante. no quiere tocar, ¿verdad? Abrir su propia caja de dolor, de tristeza, y para no toparse con esos sentimientos y seguir evadiendo, entonces no quiere que el otro, ¿verdad? Ver al otro de esa manera. Wow, Esas son las interesante. personas que se la dan mucho en fuerte, de que los más fuertes, que Y evadiendo, eso es una evasión de los sentimientos y es mira, bastante común. Es bastante común. Y lo mismo sucede cuando ocultamos informaciones, por ejemplo, a los mismos niños que, ay, no está listo para escuchar, por ejemplo, para escuchar que es adoptado, no está listo para escuchar que nos vamos a divorciar. Somos nosotros mismos los adultos que no estamos listos para decírselo. ¿No? Es como una especie de proyección que hacemos hacia el otro, en el otro. y, Bueno, y Claro, hay porque veces los niños, y hay veces que los mismos niños le dicen con los amiguitos que oyen, papá, ¿qué es el divorcio? Es cierto que te vas a divorciar, tú y mamá no están juntos, ¿por qué pelean? Como que ya esa etapa de los niños de ahora son demasiado vivos los y niños ven todo. están más listos que los adultos para hablar de muchísimos temas. claro. No, pero los niños no hacen con un chip que, o sea, ellos no saben, los niños no saben, el adulto es que le impone o le pone cosas en su cabeza o que piensa, como bien tú dices, Lorraine, o sea, el niño no sabe, tú simplemente te puedes sentar a tener una conversación con un niño de una manera sana y que pueda entender, a lo mejor no situaciones como un adulto, pero sí, porque es lo que dice Harold, si tú vives con mamá y papá y tú ves que mamá y papá se despedían con un beso o se saludaban con un beso o salíamos juntos y ya tú estás viendo que hay comportamientos diferentes, como niño tú dices, por aquí hay algo. A mí nadie me lo tiene que decir. Aquí ¿no? Y está sobre todo pasando algo. la forma en la que tú manejes un tema con los niños es la forma en la que ellos lo van a recibir. Bueno, entonces,
Si tú le dices a un Exacto. niño que papá y mamá ya se quieren como amigos, por ejemplo, y no como esposos, y se lo dices de una forma básicamente positiva, ellos lo van a recibir de esa misma manera. Bien. Loren, y ya para ir un poquito ya cerrando, cómo se recupera a alguien que está muy afectado por un duelo? ¿Qué tú podrías decirle desde tu punto de vista, tú como experta en el tema? ¿Cómo se puede ir recuperando una persona? ¿Qué debe hacer? O cómo quizás uno puede, bueno, quizás con lo que tú nos has dicho hoy podemos ver o percibir que quizás una persona puede estar en duelo dependiendo su accionar y su forma. Sí, mire, hay varias cosas que las personas pueden hacer. Lo primero es permitirse vivir las emociones. Todo lo que se sienta, permitirse vivirlo. En lugar de restringirlo, en lugar de evadirlo, si viene la tristeza, llorar. Si viene la rabia, sentirlo, hablarlo. Todo lo que pueda ser expresado, ser externado, con personas, claro, que no vayan a juzgar, con familiares, con amistades, sino con algún psicólogo, terapeuta o incluso guía espiritual, algún sacerdote, pastor, si son personas creyentes, claro. Buscar la forma de darse espacios para vivir y abrazar estos sentimientos, ¿bien? Y por otro lado, buscar la forma de distraerse apoyándose en seres queridos como amistades, como familiares. Igualmente, cuando se sientan listos para reintegrarse a la vida laboral, eso es una distracción que es necesaria para el cerebro, porque el cerebro cuando está en ocio, pues entonces se llena de pensamientos y se convierten en pensamientos obsesivos, por ejemplo. Entonces, el ejercicio físico también es algo que se recomienda mucho porque sirve como un antidepresivo natural. Le da al cerebro las sustancias químicas que necesitan para sentir un poquito de energía y un poquito y cambiar el estado de ánimo. Sí. No es que nos vamos a sentir contentos y felices, pero es como una balanza, mantener una balanza entre la distracción y el abrazar y sentir los sentimientos difíciles. ¿Se debe medicar una persona en duelo? No estoy de acuerdo con la medicación en el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque se entumecen los sentimientos. Entonces, esos sentimientos tienen que salir, tienen que elaborarse. Si se medica una persona, entonces se le está impidiendo al cerebro vivir esas emociones, ¿ok? Esas emociones tienen que salir, tienen que llorarse, tiene que sentirse la rabia, la culpa, la tristeza, y si no se sale, entonces no es que no se va a estar bien, sino que es más saludable el poder elaborar el duelo, sacando las emociones, viviéndolas, llorándolas, escribiéndolas. Y entonces luego, si se convirtiera en un duelo patológico, por ejemplo, que es una persona que luego ya de 2 semanas, 2 meses no quiere salir, no funciona, entonces ya buscar otro tipo de intervención. Qué Ok, bueno. bueno, qué bueno. Yo quisiera que duráramos una hora más. Pero le voy a hacer aquí, ya aquí en vivo y todo, una invitación para que en otra próxima ocasión hablemos un poquito de lo que es el manejo de crisis, Lorena. Me Perfecto. gustaría que hablemos un poquito de eso ya en otro episodio de aquí de la rutina. Y, Y quiero y una, que... y una Ujú. última pregunta, Lorraine. ¿Estás de acuerdo o qué recomiendan a esos padres que los niños han tenido una pérdida de un abuelo, de un padre, o sea, niños de edades pequeñas y adolescente y preadolescente? Que sí, estoy de acuerdo con que se les Con diga. que los llevan a una funeraria o Sí, al lugar de sepulto. mira, Sí, la- gente... la- esos son rituales de duelo, nos permiten despedirnos de ese ser querido que ya no va a estar. Lo que sí es importante, explicarle a los niños lo que va a haber en ese lugar, ¿ok? Ok, Explicarle el escenario que se va a encontrar. Dónde va a estar el abuelito, por ejemplo, explicarle que va a haber un cuerpo inmóvil, que va a estar en una cajita, que va a estar sin vida, explicarle que ya los signos vitales, o sea, que ya no ve, que ya no huele, que ya no habla, que ya no siente, ¿ok? Explicarle la muerte a raíz de la función de los signos vitales, que ya no existen. Y explicarle que va a haber personas vestidas de blanco y negro, básicamente, y que esas personas van a estar tristes, ¿ok? Y preguntarles si quieren ir. Bien. ok, ok. Entonces, si los O niños... sea, eso Ujú. está perfecto, sí, porque a veces hay gente
que simplemente toma la decisión de no llevarlos, o al revés, que lo lleva. Y listo. Sí, y también motivarle a escribirle una cartita de despedida sería una motivación para ir a llevárselo e incluso leérsela ahí, vamos a decir, simbólicamente para la despedida y ver si les gusta la idea, si están de acuerdo y entonces proceder. Excelente. Harold. Lorraine, muchísimas gracias. Agradecerte nueva vez por tomarte este tiempo de compartir con nosotros, hablar de un tema muy importante. Hacerle de tu parte una invitación a las personas que en el momento en que se sientan en un duelo y en un proceso como ese, que visiten un especialista, alguien que sepa realmente. En este caso, aquí tenemos a Lorraine. Pueden seguirla en Instagram como @LorraineIsaRD. Ahí, ¿verdad? Te podemos encontrar. ¿Y dónde más? Cuéntanos dónde más podemos ¿Dónde te pueden visitarte, contactar? dónde pueden contactar. Pues, estoy en el Centro Vida y Familia, el 809-566-0948, a su orden. ¿Okay? Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Repetimos para los que escuchan en las plataformas de audio, 809-566-0948, y las redes de Lorraine son LORRA y latina ENE y latina SARD, Lorraine, se pronuncia, Lorraine Isa RD. Y si te gustó este episodio, también puedes entrar a YouTube para que veas a nuestra querida Lorraine. Una bellísima psicóloga. Y puedas también percibir, porque es un tema muy interesante, sí. y uno mirarlo también es una forma de poder entender con la forma en la que nos expresamos. Gracias. También estoy súper agradecida por tenerte en la rutina y de verdad que qué honor, cuánto tiempo que no te veía. Le invitamos a todos a suscribirse al canal, y si les gustó este episodio y si tienen algún comentario, alguna historia, también pueden hacerlo en el YouTube de La Rutina Podcast, seguirnos en Instagram, La Rutina Pod. Y a Harold, ¿dónde te pueden encontrar, querido amigo? Ahí como @Matthew Leclerc, ahí pueden seguirme. Y a ti, mi queridísima Yara. Yara González S. Esto ha sido un episodio más de estos programas especiales que hemos inventado Harold y yo aquí para ustedes. Gracias, Lorraine. Nos vemos en una próxima. Bye.